Continuando con la serie que hemos estado tocando, el tema es la palabra y la evangelización. Ahora, evangelización se conoce como el acto de predicar el evangelio de Jesús. Y dicha evangelización es una función propia de los creyentes en Cristo. Si es que la evangelización es la función de cada uno de nosotros. Eso es lo que la Biblia nos dice. Aquellos que somos sus hijos, aquellos que un día tuvimos un encuentro personal con Jesús, aquellos que reconocimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, de todos ellos es la función de la evangelización. Es por eso que en esta mañana yo quisiera, a la luz de la palabra, ¿no?, sobre todo hablando lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la evangelización, ¿no? Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, 18, 20, dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea, dice, la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Mire lo que dice: hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Hermano, hermana, la palabra de Dios es clara en cuanto a la evangelización. Desde muchos años atrás, la palabra ha sido fundamental para la tarea evangelizadora, y esta tarea evangelizadora es responsabilidad de cada uno de nosotros que somos sus hijos, sus hijas. Somos hijos de Dios. O sea, como dije hace un momento, aquellos que hemos experimentado un encuentro personal con el Señor, esa es nuestra tarea. Desde un comienzo, amado hermano, Dios quiere hallar lo que se había perdido. El mismo Señor Jesús dijo que Él había venido para buscar lo que se había perdido. En otras palabras, amados hermanos, el predicar la palabra a otros es justamente realizar la tarea de evangelización. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando tú y yo estamos hablando de Cristo a otros, estamos nosotros cumpliendo lo que Dios nos ha dado en su palabra, de que Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Hoy el ser humano está yendo por caminos equivocados que lo llevan a la perdición, pero Dios, a través del mensaje que Él tiene, a través del evangelio, quiere mostrarle a la gente que hay un camino, que hay una verdad, y ese camino se llama Jesucristo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo entendía muy bien acerca de la tarea evangelizadora. Y mire lo que dice en Hechos 20:24. Mira lo que dice las palabras del apóstol Pablo: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. El apóstol Pablo, amado hermano, amada hermana, estaba apasionado por realizar esa tarea evangelizadora y poder cumplirla. Tanto así que él dijo justamente que su vida dependía de eso.
En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo que su vida no tenía valor ni sentido si es que él no anunciaba las buenas nuevas del evangelio. Su vida no tenía valor ni sentido si es que él no realizaba esa tarea evangelizadora que la palabra de Dios nos demanda, hermanos. Y aún en medio de las circunstancias que el apóstol Pablo atravesó, aún en medio del va y ven de la vida, él nunca cesó de poder anunciar el evangelio a otras personas. Y eso es lo que Dios también quiere que tú y yo hagamos en esta mañana, que podamos entender de que nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, nuestra vida no tiene sentido, sino el poder cumplir con la tarea de contarles a otros la buena noticia, que es evangelizar. Ahora, tú me dirás, pastor, pero el apóstol Pablo tenía ese don. El apóstol Pablo tenía ese don de predicar, de evangelista. Es más, él había sido llamado para el ministerio, para algo específico. Hermano, déjeme decirle algo muy importante. La tarea evangelizadora muchas veces para realizarla no necesitamos de tener el don de evangelista, ni haber estudiado un curso de homilética, mucho menos de ser llamado al ministerio, hermano. La tarea evangelizadora se trata con compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Esa experiencia de ese encuentro personal, lo que Jesús ha hecho contigo, eso es evangelizar. Hablándole de Jesús como el único camino. Yo acepté a Cristo Jesús por esto, Él me dio vida eterna y ha hecho esto conmigo. Eso tiene que ver muchas veces con el poder compartir el evangelio, hermanos. No necesitas ser evangelista, no necesitas estudiar homilética, no necesitas ser llamado al ministerio, sino el poder compartir y testificar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira lo que dice en Romanos 1:5. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar, mira, por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Testimonio, experiencia entre el hombre y Dios, y cómo es que Dios transformó su vida y cómo es que Dios cambió su vida. Y eso es poder decirle a la gente de que hay un Dios que tiene poder y que puede transformar el corazón del ser humano. Por lo tanto, quiero que sepas que Él también puede hacer lo mismo contigo. Eso es realizar una tarea evangelizadora, hermano. Ahora, la palabra de Dios, hermano, hermana, nos manda a que testifiquemos y compartamos a otros del poder transformador que hemos nosotros experimentado en nuestras vidas desde el momento que tú y yo tuvimos un encuentro personal con Jesús. Y como dije, eso es realizar la tarea evangelizadora. Amados, Dios ha hecho tantas cosas en nosotros que faltaría el tiempo para poder compartirlas. Y esto es lo que Dios quiere que compartas y testifiques. Eso es lo que Dios ha hecho, que lo compartas a otros para que así tú y yo podamos seguir extendiendo el reino de Dios a aquellos que todavía no le conocen. Aquellos que todavía no le conocen. El Señor Jesús siempre le dijo a las personas que sanaba, le dice: ve y anda lo que he hecho contigo. ¿Se dan cuenta? Y esto es importante, hermano, que tú y yo entendamos que no necesitamos tener un don evangelista. Y si Dios te lo da, gloria a Dios. No necesitamos haber estudiado un curso de homilética para poder anunciar el evangelio, sino que tú y yo podamos compartir todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén.
Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, vivan sabiamente entre los que creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Colosenses 4:5. Aprovechen al máximo cada oportunidad. Hermano, hermana, Dios quiere que tú y yo aprovechemos al máximo cada oportunidad que tengamos para compartir de Jesús a otros, para realizar esa tarea evangelizadora. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo seamos intencionales en poder hablar del mensaje de Dios a otros. No esperemos todavía a que ellos nos puedan preguntar, sino que nosotros intencionalmente tenemos que poder buscar y poder compartirle a otros que todavía no le conocen. Hermanos, vemos cómo desde un comienzo, desde un inicio de la iglesia, todos los hijos de Dios nunca dejaron de realizar la obra evangelizadora, hermanos. Ahora, tal vez tú te estarás preguntando, pastor, y bueno, ¿por qué debemos hacer esto? Bueno, en esta mañana rápidamente veremos algunos puntos importantes del por qué debemos seguir realizando esta obra evangelizadora como iglesia, como hijos del Señor. La misma que la iglesia primitiva cumplió aún a pesar de todas las circunstancias adversas que atravesó. Déjeme decirle, amada iglesia, como primer punto importante, la palabra de Dios nos dice que en cuanto a la evangelización, nos dice que tú y yo como hijos de Dios evangelizamos porque somos obedientes a lo establecido por Dios. Evangelizamos porque somos obedientes a lo establecido por Dios. Mira lo que dice en Mateo 28, 18, 19, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, hermana, como hijos de Dios, tú y yo tenemos que realizar esta tarea de evangelización, ya que no es una opción, no es una alternativa, no es si es que tenemos tiempo lo hacemos o si es que sientes hacerlo lo cumples. No, hermano, la tarea evangelizadora, el evangelizar a otros, es un mandato de parte de Dios. Y cuando tú y yo evangelizamos, entonces estamos siendo obedientes a lo establecido por Dios, hermanos. La Biblia es clara cuando nos dice: id y predicad. Id y predicad son verbos hiperactivos que demandan una orden. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, amada iglesia, es obedecer al mandato de Dios, que es predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, y cumplir con esa tarea evangelizadora encomendada por Dios. Por lo tanto, querido hermano, si tú y yo somos hijos de Dios, cumpliremos esta tarea evangelizadora, porque como hijos de Dios, tú y yo somos obedientes a lo que Él ha establecido en su palabra. Amén. El apóstol Pablo, desde que tuvo su encuentro personal con Jesús, entendió este mandato y en obediencia él no paró de cumplir con la tarea evangelizadora, hermanos, que Dios ya había establecido para todos aquellos que son sus hijos. Él, una vez más, cito el texto de Hechos 20:24 y dice: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hermano, hermana, Dios quiere que tú y yo realicemos esa tarea evangelizadora. ¿Por qué? Porque Dios quiere que
obedezcamos a lo que Él ya ha establecido. Y así como el apóstol Pablo dice en Hechos 20:24, la tarea de contarles a otros la buena noticia. Eso, hermanos, es un privilegio. De la misma manera, hermanos, como el apóstol Pablo, nosotros en obediencia al mandato del Señor debemos seguir extendiendo su reino a través de la predicación de la palabra de Dios a otras personas que todavía no le conocen. Hermano, hermana, déjeme decirle algo. Nosotros evangelizamos porque somos obedientes a lo establecido por Dios. Y esa pasión que el apóstol Pablo y ese sentir que el apóstol Pablo tenía de cumplir ese mandato, de ser obediente a eso que ya Dios había establecido, esa misma pasión, ese mismo sentimiento, Dios quiere que tú y yo podamos tenerlo para poder alcanzar a todo nuestro distrito para Cristo y poder exaltar y darle la gloria al Señor. Piensa en tus vecinos, piensa en tu familia que todavía no conoce al Señor. Dios quiere que tú entonces sigas realizando esa tarea evangelizadora, porque eso ha sido lo que Dios ha establecido en su palabra. Y en obediencia tú y yo necesitamos cumplirla. Amén. Pero también, amados hermanos, otro punto que vemos, otro versículo que vemos en cuanto justamente al primer punto, que nosotros evangelizamos porque somos obedientes a lo establecido por Dios. Hermanos, como hijos e hijas de Dios, la Biblia nos dice en Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Hermano, hermana, si somos hijos de Dios y amamos a Dios, entonces evangelizaremos siendo obedientes a lo que Dios ha establecido. Amén. Un segundo punto que vemos es que la palabra nos dice en cuanto a la evangelización es que nosotros evangelizamos porque el amor de Dios está en nosotros. Porque el amor de Dios está en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, hermana, déjeme decirle algo. Una de las cosas que vemos en nuestro Señor Jesús es que Él vino a la tierra con el único propósito de morir en una cruz para obtener el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna. Amén. Eso todos lo sabemos. Ahora, esa tarea no fue fácil para Jesús, amado hermano, hermana. Recordemos que Él era Dios, pero también era hombre. Y como hombre no le fue fácil. Pero si hay algo que lo llevó a realizar esta obra maravillosa, fue el amor. Aquel amor que lo llevó a desprenderse aún desde su propia vida. Amado hermano y hermana, una de las razones por el cual debemos realizar la tarea evangelizadora es porque el evangelio se basa en un acto de amor y desprendimiento que como hijos de Dios debemos tener para con los demás, hermanos. La Biblia nos dice que Jesús vio a la gente como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas.
Es el amor, amado hermano, es la compasión que tendremos por la gente que nos llevará a desprendernos de lo que podamos estar realizando en el momento, dándonos el tiempo para hablarles de Cristo Jesús a otros que todavía no le conocen. Cuando hay amor en nuestros corazones, hermanos, siempre habrá la necesidad de poder compartir de Dios a otros, de poder testificar lo que Dios ha hecho en nosotros a las personas que todavía no le conocen. Ahora, hermanos, déjenme decirle que si el Señor Jesús amó y se desprendió para que otros tengan vida eterna, predicando el Evangelio, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos debemos estar dispuestos a amar para que podamos hablarles a otros y puedan recibir el regalo de Dios que un día Él nos ha dado también a cada uno de nosotros? El apóstol Pablo, hermanos, era consciente de que ese amor que Dios había derramado sobre él por medio de su Espíritu Santo, ese amor lo llevó justamente a poder hablar de Cristo. Donde quiera que vaya, donde quiera que iba, ahí hablaba de Jesús. En Efesios 5:2, por eso dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano, hermana, déjeme decirle algo: nada nos impulsará a realizar la tarea evangelizadora si es que no hay amor en nuestros corazones. No habrá nada que nos motive si es que no hay amor en nuestros corazones. El apóstol Pablo fue uno de los imitadores de Dios y anduvo en amor, de tal manera que entendió claramente que evangelizar se basaba en un acto de amor. Evangelizamos porque el amor de Dios está en nosotros, y ese amor que Dios ha puesto en nosotros nos llevará a compartir la palabra de Dios a los demás, para que puedan también recibir aquel regalo precioso que un día nosotros obtuvimos cuando tuvimos un encuentro con el Señor Jesús. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que el amor siempre implicará sacrificio. Por eso en 2 Corintios 15:12, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, hermanos. Hermano, hermana, el amor es importante para la tarea evangelizadora. Nosotros evangelizamos porque el amor de Dios mora en nosotros. Ustedes vieron los anuncios y para fin de mes de octubre va a haber una campaña evangelística, una conferencia evangelística. Hermano, hermana, el amor que Dios ha derramado por su Espíritu Santo en tu vida, eso te va a motivar y te va a hacer que tú puedas invitar a otros, poder decirle: oye, yo quiero que tú escuches esto, ven, mira, este es el link donde tienes que entrar, o posiblemente, no sé si se hará presencial, pero si es que se hace presencial, tráelo a la iglesia. Pero eso nos va a ayudar a poder realizar esta tarea evangelizadora, pero siempre y cuando tú y yo tengamos ese amor, hermanos. Nada nos va a motivar a hacer todo esto si es que no hay amor en nosotros. El Señor Jesús vio a las personas como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios nos demanda en su palabra que tenemos que nosotros compartir el Evangelio a otros, y obviamente que tú y yo evangelizamos no solamente porque somos obedientes al mandato de Dios, sino que evangelizamos porque el amor de Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y ese amor nos va a llevar a poder hablarles de Jesús a los demás. Amén.
Un tercer punto rápidamente es: evangelizamos porque Dios nos pedirá cuentas. No solamente evangelizamos porque somos obedientes a lo establecido por Dios, no solamente evangelizamos porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, sino evangelizamos porque Dios un día nos pedirá cuentas. Amado hermano, hermana, una de las cosas que debemos saber es que el Señor nos pedirá cuentas por aquellos que, pudiendo hablarles de Cristo, no lo hicimos. Que tuviendo la oportunidad de poder acercarnos y hablarles de Jesús, no lo hicimos. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de poder hablarles a otros? Y es más, hemos sido redarguidos por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón: oye, háblale a esta persona? Y ha puesto en tu ser el poder hablarle a otro, pero tú no lo has hecho o no lo hemos hecho. Hermano, hermana, Dios nos va a pedir cuenta. Es por eso que cuando el apóstol Pablo llega a Corinto y empieza a predicarle en la sinagoga, sucede algo que llamó mi atención. Mire lo que dice en Hechos capítulo 18, versos 5, 6. Mira lo que dice: después de que Sila y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Mira lo que dice: testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Hermano, hermana, Pablo entendía que Dios le pediría cuentas por aquellos que, pudiendo predicarles el evangelio, no lo hubiese hecho. Es por eso que cuando llega a Corinto, el apóstol Pablo empieza a dedicarse por completo y compartir el mensaje de Jesús. O sea, en otras palabras, estaba realizando la tarea evangelizadora. Pero la Biblia nos dice que los judíos, hermanos de Corintios, en vez de doblegar su corazón, dice que se opusieron y lo insultaron. De tal manera que Pablo sacude el polvo de sus vestidos y aclara diciéndoles, en otras palabras: judíos duros de corazón, yo he cumplido en predicarles del amor de Cristo. Así que su sangre ya no está en mis manos, sino en sus propias cabezas. Así que cuando Dios me pida cuentas por sus vidas, estaré hallado inocente, porque les hablé de Jesucristo. Y desde ahí dice el texto que Pablo fue a predicar a los gentiles. Hermano, hermana, Dios nos va a pedir cuenta por todas las personas que, tuviendo la oportunidad de hablarle, no le hablamos. Y piensa, haz memoria por un momento. Haz memoria por un momento y piensa en todos aquellos que pudiste hablarles. Tú eres consciente, yo soy consciente, y no lo hicimos. Hermano, en el Antiguo Testamento hay un texto que es muy interesante. Ezequiel capítulo 3, 17 al 19 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá
por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué tremendo, hermanos. La Biblia es clara, amada iglesia. Es por eso que necesitamos siempre continuar con la tarea evangelizadora. Nunca dejes de aprovechar la oportunidad en compartir con otros el amor de Dios para con sus vidas, hermanos. Recuerda que el Señor nos pedirá cuentas por aquellos que, pudiendo hablarle de Cristo, nosotros no lo hicimos. Por eso es que la Biblia nos dice que evangelizamos, porque Dios un día nos pedirá cuentas. Y por último, hermanos, evangelizamos porque tú y yo, como hijos de Dios, anhelamos que el Señor vuelva otra vez. Mateo 24:14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin, hermanos. La venida de Jesús está ligada con la tarea evangelizadora de la iglesia, hermanos. Cuando el Señor regrese a este mundo, terminará el periodo de misionero que comenzó con Pentecostés. Es por eso que la Biblia dice en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, por Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra, hasta lo último de la tierra, hermanos. Por lo tanto, como dice el texto, ir por todo el mundo, ¿no? Dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, por toda la tierra, hermano. Por lo tanto, querido hermano, necesitamos recuperar la ferviente expectativa escatológica de los primeros cristianos, hermanos, y empezar a anhelar su venida, cumpliendo con nuestra tarea evangelizadora de seguir predicando de Cristo a los demás. Amados hermanos, nosotros como iglesia, déjeme decirle, como iglesia no tenemos libertad para suponer que hay todavía mucho tiempo por delante, hermanos. No, que todavía podemos arrastrar los pies y aminorar el paso en la tarea evangelizadora. No podemos estar pensando así, hermanos. Por el contrario, la iglesia debe estar en marcha, apresurándose a llegar hasta lo último de la tierra para llamar a todos los hombres a la reconciliación con Dios, que es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, hermanos, mientras se prepara para su encuentro eterno con su Señor, quien reunirá a todos para formar un solo pueblo, hermanos, cuando Él venga. Y para llegar a todo el mundo, amado hermano, hermana, hay estrategias. Y una de las estrategias es justamente la obra evangelizadora por medio de nuestros misioneros. Acabamos justamente de anunciar esto, hermanos. La obra evangelizadora nos llevará a ser parte de esta estrategia misionera que tenemos como iglesia, orando, yendo y ofrendando para seguir extendiendo el evangelio por todo el mundo, hermanos. Por eso es que si tú todavía no eres parte de este compromiso misionero, hermanos, yo te animo para que tú también puedas ser parte de este compromiso y así estar apoyando a esta tarea evangelizadora a través de esta estrategia misionera que tenemos como iglesia. Tenemos 21 misioneros, hermanos, que están por diferentes partes del país y del mundo, extendiendo y predicando el mensaje de Jesucristo a otros, para que podamos nosotros cumplir con lo que el Señor nos ha dicho, lo que dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y no podemos estar pensando que todavía falta mucho tiempo y aminorar los pasos, hermano. Recuerda que Dios vuelve otra vez. Y Dios nos dice en 2 de Pedro 3:9, nos dice: el Señor no demora el cumplimiento de su promesa, como algunos suponen, como algunos piensan. Más bien, lo que quiere es que nadie se pierda, por lo que está alargando el plazo para que todos se arrepientan, hermanos. ¿Y quién va a decirles a aquellos que todavía no conocen
de que Jesús les ama y que necesitan arrepentirse, nosotros como iglesia. ¿Cómo? Cumpliendo la tarea evangelizadora que tú y yo tenemos como mandato de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, quiero terminar con un texto. Dice en Romanos 13:14, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero, ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Hermano, hermana, déjeme decirle algo. El poder realizar la tarea evangelizadora es un privilegio y es algo hermoso. Porque yo no sé si te ha pasado, pero cuando tú predicas a alguien y le hablas de Jesucristo y le cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, yo no sé, pero a mí sí me ha pasado. Sientes un gozo y una paz en tu corazón tan fuerte que es algo hermoso que le puede pasar a un hijo de Dios cuando empieza a realizar la tarea evangelizadora. Es un privilegio y es algo hermoso que trae gozo. Si todavía tú no lo has experimentado, entonces yo te invito a que lo experimentes, hermano, y puedas tú compartir a otros el mensaje de amor de Jesús que un día llegó también a tu vida. Amén. Dios nos ayude, hermanos, a entender que la palabra de Dios nos dice que tú y yo como iglesia evangelizamos porque somos obedientes a lo establecido por Dios, evangelizamos porque el amor de Dios está en nosotros, evangelizamos porque Dios nos pedirá cuentas y evangelizamos porque anhelamos que el Señor vuelva otra vez. Amén. Quiero dirigirme a ti, querido amigo que nos visitas. Déjame decirte algo importante. El evangelio es: Cristo te ama y quiere darte vida eterna. Cristo murió en la cruz por amor a ti y por amor a mí, para que tú y yo podamos obtener el perdón de nuestros pecados y recibir el mejor regalo, que es la salvación. Si tú quieres experimentar esto, tú tienes que acercarte a Él. Pero para acercarte a Él, tú tienes que confesar tus pecados delante de Dios, arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de toda esta manera de vivencia que has tenido durante todo este tiempo y confesarle como el Señor y Salvador de tu vida. En esta mañana Él te hace esta invitación. Y si tú quieres entregar tu vida a Jesús, yo te invito ahí donde estás a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Cierren sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Si tú en esta mañana quieres entregarle tu vida a Jesús, querido amigo que nos miras en la plataforma del Facebook, o querido amigo que te encuentras aquí presencialmente, yo quiero que ahí donde estás, tú repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, repite esta oración conmigo si nos estás viendo en el Facebook. Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de escuchar este mensaje de amor, este mensaje de esperanza. Yo en esta mañana me arrepiento de mis pecados y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero, Señor, una vez más poder ver tu poder transformador en mi vida como lo he visto en aquellos que son tus hijos. Si tú has repetido esta oración, querido amigo, amiga que nos estás viendo en el Facebook,
Querido amigo que nos visitas aquí en la iglesia, yo quiero que ahí donde estás puedas levantar tu mano. Si tú estás aquí en la iglesia, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios le bendiga. Ya vi la mano levantada. ¿Quién más? Dios le bendiga ahí. ¿Quién más en esta mañana quiere rendirle su vida a Jesús? Solo quiero pedirte algo, tú que estás aquí en la iglesia y has levantado tu mano, ahí donde estás, en silencio, ahí mientras todos estamos orando, yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie, nada más. Quiero orar por ti. Ponte de pie sin temor. ¿Quién más en esta mañana que está aquí en nuestra amada iglesia quiere rendirle su vida a Jesús? Si quieres rendirle tu vida a Jesús, ponte de pie sin temor. Y quiero dirigirme a ti, querido amigo y amiga que nos miras en el Facebook. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús y has hecho esta oración, entonces yo quiero invitarte que ahí puedas tú escribirnos en la caja de comentarios: yo hice la oración. Si tú has hecho esta oración, escríbenos en la caja de comentarios: yo hice esta oración, y nosotros nos vamos a estar comunicando rápidamente contigo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por estas vidas que están reconociendo, Señor, delante de ti, que necesitan de ti, Señor. Ellos están reconociéndote como el Señor y Salvador de sus vidas y arrepintiéndose de sus pecados, Señor. Bendice sus vidas. Bendícelos, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Y también aquellos que han hecho esta oración por el Facebook con nosotros, también bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús oramos así, amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.